Estamos viendo un tema maravilloso, amigo, que me ves por internet. Dios te bendice, el Señor te ama, nosotros también. El Señor tiene una palabra específica para ti, especial, para que tú seas edificado en la fe y puedas conocer cuál es tu herencia en los santos, en Cristo Jesús. Vamos a comenzar y vamos a continuar con una serie a su vez que se llama ¿Cómo podemos practicar leyes espirituales? Estamos viendo la ley de la fe, cómo nosotros podemos básicamente fluir, contribuir y a su vez practicar esta ley que es tan importante en el reino de Jesús para obtener cada promesa de Dios aquí en la tierra. Vamos al libro de Romanos, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo desde el 25 al 27, Romanos 3, versículo 25 al 27, dice la palabra así: en el nombre del Señor Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a fin, o a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Padre, te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. Gracias por tu fidelidad, la fidelidad a tu palabra. Te bendecimos, Señor, te exaltamos y te damos en honor, gloria y honra solamente a ti. Hoy desatamos espíritu de revelación, de sabiduría, esa sabiduría que proviene de lo alto, de Proverbios capítulo 3 y 8, que es más preciosa que el oro y la plata. Espíritu de sabiduría y revelación para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y podamos conocer cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús. Señor, derribamos todo argumento mental de nuestra mente natural que se levanta contra el conocimiento tuyo y de tu palabra, y llevamos cautivo ese pensamiento a la mente de Cristo, que ya la tenemos en el nombre de Jesús. La mente de Cristo la llamamos a manifestación a través de tu palabra. Pensamos, hablamos y actuamos como Cristo que en la tierra, y hacemos las mismas obras de Jesús y oímos la voz del Espíritu de Dios así como la escuchó Cristo Jesús. En el nombre de Jesús creemos que somos árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto a nuestro tiempo y nuestra hoja no cae, y todo lo que hacemos prospera. Creemos que somos esos árboles de justicia. Creemos en el nombre de Jesús que eres tu Espíritu Santo que nos habla a través de la palabra de Dios, que no sean mis pensamientos naturales, que no sean mis palabras, sino que sean tus pensamientos puestos en la mente de Cristo que está establecida ya en mi vida. Que sean tus palabras que salgan por mi boca, Señor, en el nombre de Jesús, y no mis propios preceptos humanos, sino eres tú, Espíritu de Dios, que nos habla en esta mañana. Eres tú el Señor en esa reunión. En el nombre de Jesús recibimos esta semilla porque proviene de ti, y declaramos en el nombre de Jesús que fructificamos y fructifica al 100 por 1. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Espíritu de Dios. Tú eres el Señor en esta reunión. Te bendecimos. Muy bien. Romanos capítulo 3, el versículo 27 nos habla y menciona la ley de las obras, ¿verdad? Pero menciona también algo que se llama ley de la fe. Y la ley de la fe no es más que oír la palabra, porque la fe viene por el oír, pero también es, en Marcos capítulo 4 se nos habló también de que teníamos que recibir la palabra. Y en Mateo capítulo 13 se nos habló que teníamos que entenderla. Mateo 13 nos dice: aquel que es buena tierra es el que entiende la palabra y fructifica al 30, al 60 y al 100. Y Marcos capítulo 4 dice: aquel que recibe la palabra es el que fructifica al 30, al 60 y al 100. Así es que fructificamos en esta palabra
pero cuando la entendemos y la recibimos, ¿ok? Es decir, no nos distrae nada para poder recibir esta palabra, para poder oírla, entenderla y recibirla, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo ahí? Pero la fe que viene por el oír la palabra, cuando somos buenos terrenos, significa que no nos distrae nada, que estamos cimentados en la roca que es Jesús y su palabra. Ok, entonces, ¿cómo podemos practicar esta ley? Entendemos que la fe viene por el oír, pero también de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. La fe no es una fe pasiva, sino debe ser una fe activa, aquello que creemos y lo hablamos con nuestra boca, pero también ejercemos acciones de fe. Un enfermo no puede decir soy sano, o no puede decir estoy sano, no puede decir recibo la sanidad, si también no ejerce un acto de fe, como lo hemos estado viendo los viernes en las manifestaciones del Espíritu de Dios. Como el Señor Jesús le dijo a aquellos hombres, creo que eran aquellos hombres leprosos, él dijo, vayan y preséntense con el sacerdote. ¿Qué hicieron esos hombres leprosos? Dígame, ¿se quedaron sentados o fueron a la sinagoga con el sacerdote? Fueron a la sinagoga con el sacerdote. Lo mismo en este reino del Señor Jesús manifestado en este tiempo, más bien, es igual. Requiere acciones, actos de fe, porque una fe sin acciones es una fe muerta, es una fe pasiva, es una fe que no trae resultados. Ahora, la otra parte de la fe, lo que dice Habacuc capítulo 2, mire Habacuc capítulo 2 dice, Habacuc capítulo 2, versículo 2, también a través del libro de Habacuc dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tarda por un tiempo, más se apresura hacia su cumplimiento y no mentirá. Aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que incluye también la ley de la fe? La ley de la fe incluye también poder visionarse en un futuro, y ese futuro que nosotros deseamos, creemos y anhelamos, que vamos a obtener o recibir a través de la fe. ¿Sí me entiende? Es decir, todo lo que yo anhelo en mi corazón, si no lo visiono, nunca lo voy a tener, nunca se va a manifestar, nunca va a estar en mis manos. ¿Qué podemos visionar? Muchas cosas: larga vida, sanidad de nuestros cuerpos, restauración familiar, matrimonial. ¿Qué podemos anhelar? También ser personas prósperas financieramente hablando, ser empresarios. ¿Qué es lo que anhelamos? Todo esto es parte de la fe. Visionarnos también, no nada más hablar la palabra, no nada más oírla o creerla, sino visionarla. Entonces, el buen terreno, tenemos que comenzar primeramente por ser buenos terrenos, es decir, entender la palabra y recibirla, que es para nosotros, ¿ok? Ahí nos quedamos en ser buenos terrenos. Entonces, vamos a practicar la ley de la fe en ese mismo sentido, y la fe es parte de visionar nuestro futuro. Y para ello tenemos que practicar, o tenemos que hacer el ciclo completo de la fe. Si usted oye la palabra, la habla, pero no realiza acciones de fe, es una fe incompleta. Si usted oye la palabra, la habla, realiza acciones, pero no se visiona en el futuro que usted cree que va a venir a usted, nunca se va a manifestar ese futuro. Es decir, no estamos practicando la ley, básicamente no estamos realizando todo el proceso de la fe. Necesitamos realizar todo el proceso de la fe. Entonces, en Marcos, estamos de acuerdo que la visión es parte de la fe, ¿verdad? Por ejemplo, los jóvenes, ¿cómo se han visionado? Que van a terminar la secundaria, prepa, universidad, que van a laborar en una empresa, que les van a pagar unas buenas cantidades, a lo que se van a dedicar. ¿Ya se han visionado, jóvenes? ¿Sí? ¿Sí se han visionado en ello? Ok. ¿Ya han visionado ser empresarias? No, pues tienen que comenzar a visionarse. ¿Sí me entiende? Tenemos que visionar. Hasta las calificaciones de la escuela, mi hermano, tenemos que visionar. Pero tienen que estudiar. ¿Sí me entiende? Tenemos que realizar esas acciones de fe. Ok, entonces vamos al libro
de Ezequiel capítulo 12, versículo 22. Ezequiel capítulo 12, versículo 22. Y vamos a leer al versículo 28. Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Este refrán que dice: se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. ¿Sabía que el hecho de visionar algo y de desaparecer una visión, cómo puede desaparecer una visión en una persona? Es decir, mi visión es ser empresario. ¿Cómo puede desaparecer la visión? ¿Dios la desaparece o nosotros mismos desaparecemos la visión? Somos nosotros los que podemos desaparecer esa visión, ¿sabe usted? Tenemos esa habilidad de parte de Dios de continuar con una visión o limitar la visión. Entonces, ¿qué es ese refrán o ese dicho que la visión dice? O ese refrán y no dice, a ver otra vez, que dice: se van prolongando los días. ¿Qué es ese refrán? ¿Sabe lo que es un refrán? ¿Alguien sabe lo que es un refrán? Un refrán básicamente es algo que es muy continuo, que se está diciendo en primer lugar, ¿no? Muy constante. Y segundo, es algo que uno repite porque otros lo hicieron. ¿Sí me entiende? Ese es un refrán. Dice, como dice fulano refrán. ¿Qué dice fulano refrán? Dígame un refrán así del mundo, no natural. Agua que no has de beber, déjala correr. Y la gente dice, como dice el refrán: agua que no has de beber, déjala correr. Y así va a encontrar muchos refranes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto se volvió un refrán. ¿Qué se volvió un refrán? Se van prolongando los días y desaparece toda visión. Se volvió un refrán. Muchas personas dicen, ¿por qué no me está funcionando la palabra? Ahora que me acerqué a Cristo, en lugar de que me esté funcionando, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué le pasó a su servidor? A mí me pasó. Tenía 2 automóviles y prácticamente vendí uno porque me quedé sin dinero. ¿Qué más pasó? Pasé mucha pobreza cuando me acerqué a Cristo. Pero el problema no era Cristo, el problema era la palabra que yo recibía del ministro que estaba enseñándome, o del maestro que estaba enseñándome la palabra. No era problema de Cristo, ¿sabe usted? Era del ministro. Entonces el ministro nunca me enseñó estos principios de la fe, de poder visionarme, de poder oír la palabra, creerle en mi corazón y hablarla con mi boca, y todo lo que yo diga me será hecho. Nada de esto me enseñaron a mí. Por eso no me funcionaba. Y había un refrán: oye, me acerqué a Cristo y las cosas están peores. Así hay mucho cristiano, mi hermano, que no es de esta línea de la palabra de fe. Digo, a mí me pasó. Es que dele gloria a Dios porque está en este tipo de línea, esta palabra que usted oye. Yo no oigo otros predicadores, mi hermano, más que puros hombres de fe. Puros hombres que salen a las conferencias de Fort Worth, Texas. Puros hombres de eso escucho. Hombres realmente prominentes, llenos del Espíritu de Dios y hablando por el Espíritu Santo. Entonces, mire, ¿qué es este refrán? Se van prolongando los días y desaparece toda visión. Dile, por tanto, así dicho Jehová el Señor. Diles, por tanto, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles, pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Qué impresionante es esto. Eso significa una visión vana. ¿Qué significa? ¿Qué significa algo vano? Algo que no tiene validez, algo que no funciona. Eso es algo vano. Eso significa que hay una fe vana que no funciona. ¿Puede haber una fe vana que no funciona? Sí. Porque si la Biblia habla de que hay una visión vana, significa que hay un acto de fe donde la gente se visiona en algo que no funciona. ¿Sí me estamos entendiendo hasta ahí, verdad? Entonces dice el Señor
Versículo 24, Ezequiel 12, 24. Porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. ¿Cuál palabra es la que sí se tiene que cumplir? La que el Señor ha hablado. Usted podrá escuchar a muchos predicadores, mi hermano, pero no todo lo que hablan esos predicadores es palabra de Dios. No todo lo que hablan. Por eso la palabra que yo hablo, esa sí se cumplirá. No otra palabra, la que yo hablé, no la que malinterpretaron algunos, la que yo sí hablé. Sí, por favor. El ejemplo de una visión vana, por ejemplo, sería, pastor, la Torre de Babel, ¿verdad? Porque ahí dice que todos estaban visionándose, tenían un mismo sentir, pero era una visión vana, porque no venía inspirada por Dios. Una visión contaminada. Sí. Muy importante ese el ejemplo de la Torre de Babel. Vamos a bajarle un poquito más al micro, porfa, nada más, que tiene mucho volumen. Entonces, estaban visionando sobre cosas malas para hacer lo malo. Es decir, se estaban poniendo de acuerdo en una visión que no provenía de Dios. ¿Sí me explico? Yo no puedo ponerme de acuerdo con una persona derrotista para que me diga el país donde vivimos viene de mal en peor. Yo no puedo ponerme de acuerdo con una persona así. Si me pongo de acuerdo con una persona así, significa que no me va a funcionar a mí lo de la fe, ni el proyecto que yo tengo financiero, ni el proyecto de ser empresario. No me va a funcionar, porque me estoy poniendo de acuerdo con otras personas. Estoy visionando un país en crisis. ¿Sí me explico? Entonces, 24, no habrá más visión vana. 25, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa de Israel, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Es decir, toda palabra que él habló sí se tiene que cumplir, ¿me entiende? Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, dice el profeta Ezequiel 27, hijo de hombre, aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos, profetiza diles por tanto, así dice, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá. Nuevamente está hablando de la palabra que él habló. No está hablando de cualquier palabra, mi hermano, ni de la palabra que salió por un líder, un pastor, un ministro, un maestro, que alguien les está enseñando mal. No, es la palabra del Señor que salió por esa persona. Es la que se va a cumplir. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Que la única que se va a cumplir es la palabra de Dios revelada, pues para que me entienda. Que la única que se va a cumplir es la palabra de fe revelada, pues no hay otra palabra. Es la única que se va a cumplir. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? Ezequiel capítulo 13. Ezequiel capítulo 13, versículo 6. ¿Ya? Vamos a leer del versículo 6 al versículo 8. Vieron vanidad y adivinación, dice Ezequiel nuevamente. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que él confirme la palabra de ellos. Aquí viene la otra contraparte. La palabra de Dios sí se cumple, pero la palabra dada por un predicador, un maestro, un hermano en Cristo, uno que se cree maestro, uno que enseña, toda esa palabra, mi hermano, que se enseña, pero ¿qué va a pasar? Recuerden los buenos terrenos. ¿Sí lo recuerdan? Le está recordando el Espíritu Santo. ¿Sí? Vieron vanidad, Ezequiel 13:6, ¿ya lo tiene? Vieron vanidad y adivinación, ¿qué? Mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Hay muchas personas que dicen, Dios dice esto, pero no fue Dios el que los envió a decir eso. Y luego lo que dicen ellos quieren que a fuerza se cumpla.
Dice el Señor, no puedo cumplir ni una palabra que no salió de mi boca. Esa palabra salió de tu boca y yo no la voy a cumplir. ¿Por qué? Porque hay gente enseñando mentiras en las iglesias, ¿sabía? Cristianas evangélicas, sí, ahí en esas iglesias. De otras religiones también ahí. ¿Por qué? Dice, toda palabra que no salió de mi boca yo no la voy a cumplir. Dios no tiene obligación de cumplir una palabra que no salió de su boca. Se podrá cumplir algo que diga, por ejemplo, es que Dios con un propósito te tiene enfermo. Esa palabra no tiene por qué cumplirse. Dios nunca cumplirá esa palabra porque no salió de su boca, salió de la boca mentirosa de un pastor. Es una mentira bíblica decir que, es una mentira antibíblica básicamente, decir que Dios los tiene enfermo a alguien con un propósito, porque quiere usarlos, porque quiere glorificarse Dios, porque quiere Dios hacer algo diferente, algo nuevo con esa persona, que por eso lo tiene enfermo. Dios no va a enfermar a alguien ni para que se acerque a Dios. No lo va a hacer. Entonces, significa, dice, vieron vanidad y adivinación. ¿Adivinación qué significa? Hablar con respecto a un futuro. Adivinar el futuro, pues, para que usted me entienda. ¿Adivinar qué? El futuro. ¿Qué estamos viendo? Visionar el futuro, visionar nuestro futuro, visionar a nuestros hijos, visionarnos de larga vida, visionarnos sanos. Eso es adivinación. Entonces, pero sí hay adivinación o visión mentirosa, puede haberlo. ¿Por qué? Porque las personas comienzan a hablar algo que no está escrito en la palabra, y sobre esa visión Dios no la va a cumplir. ¿Sabe quién va a cumplir la visión mentirosa? Satanás, el diablo, va a venir a ejecutarla. Es decir, también se va a cumplir sobre una mentira, también se va a cumplir, pero es Satanás el que va a ejecutar esa visión. No van a ser los ángeles de Dios ni Dios mismo. Entonces vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. Hay gente que espera que se confirme esa palabra. No sé si he escuchado a personas que dicen, fulana persona me hizo daño, Señor, tuya es la venganza, órale, dales duro, que se mueran o que les dé un cáncer por haberse portado mal conmigo. No se va a cumplir. Es Satanás hablando por su boca, no es Dios hablando por su boca. Por eso dice, ¿y quiere que yo cumpla eso? Que usted odia a las personas y desea un mal para ellas, y quieren que yo la cumpla. Ahí sí está equivocada la persona. No es Dios, es Satanás el que va a ejecutar esa orden, porque viene literalmente de los mismos infiernos viene ese pensamiento, que usted desee mal a alguien. ¿Sí sabía? Versículo 7. ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues ¿qué dicen? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Hay mucha gente que esta palabra que les voy a dar, hermanos, viene de parte de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? Que si no se acercan a Él, Él los va a destruir. Viene de parte de Dios. Así dice Jehová de los ejércitos. Hay mucho predicador así, hay mucho falso profeta así, diciendo que Dios es el que les va a traer una catástrofe, que le va a dañar a sus hijos porque ustedes no se acercan a Él. No es así. Él no va a traer nada de eso, no se va a cumplir. Entonces, dice el versículo 8: por tanto así dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Mire, cada persona que está hablando algo que no viene en la palabra está en oposición. Inclusive Dios mismo, ¿sabe que Dios mismo le resiste? Dice la palabra en Santiago capítulo 4, que no sé si el versículo 7 dice, someteos a Dios y resistir al diablo. Usted no tiene por qué resistir a Dios, usted tiene que resistir a Satanás, el diablo. Entonces, someteos pues a Dios, resistir al diablo, entonces a Satanás huirá de ustedes, dice la Biblia. Entonces, pero aquí sí puede haber, ¿qué significa esta parte? ¿Qué significa que dice, he aquí yo estoy contra ustedes?
¿Qué significa? Que el Señor no respalda esa palabra a través de una visión mentirosa que no viene establecido como una promesa de Dios. ¿Puede haber visión mentirosa? Sí, sí puede haber. Y gran parte de ello, yo no acepto una visión mentirosa en mi corazón. Por eso yo no oigo a otros predicadores que no son de la palabra de fe. Yo no los escucho, porque usted está aceptando visiones mentirosas. Y el tema que estamos hablando de practicar una ley espiritual, mi hermano, no le va a funcionar, porque usted está mezclando una palabra que le estamos dando a usted, una promesa del Señor, algo que se tiene que cumplir en su vida. Se le estamos mostrando cómo poder practicar la ley de la fe para que usted obtenga esa promesa. Y si usted escucha a otros predicadores, usted está mezclando la buena palabra que se le está dando. Entonces usted está aceptando una visión mentirosa, porque dentro de todo lo que habló ese predicador, mi hermano, hay una parte, un porcentaje que no fue verdad. Yo he escuchado predicadores renombrados que, si bien es cierto, están hablando muy bonito y se escucha muy bonito lo que están hablando, pero al final lanzan un mensaje subliminal satánico que dice: pero el Señor no sabe si el día de mañana vas a morir o vas a vivir. El Señor tú no sabes si vas a vivir o vas a morir. Por eso recibe a Cristo Jesús en tu corazón, porque no sabes si mañana va a ser tu último día. Dice el Señor. Eso no lo dijo el Señor. Inclusive hay personas que dicen: no sabes si Dios va a venir mañana por ti, hablando de que los va a matar. Meten mensajes subliminales. Entonces, dentro de toda la enseñanza que usted puede escuchar bonita, mi hermano, pueden venir mensajes subliminales que usted los está aceptando como parte de una visión, porque la fe viene por el oír. Yo no oigo a nadie que no sea de la palabra fe, a nadie. Nada más escucho a esos hombres: Jerry Isabel, Jesse Duplantes, Creflo Dollar, Bill Winston, Kate Moore y el profeta Kenneth Copeland. Nada más a ellos los escucho, y a mis pastores, y pura gente de palabra fe, a nadie más. No permito que entre ni una semilla en mi corazón, porque cada semilla que entre a su corazón, sobre eso va a fructificar. ¿Usted sabe usted? Si siembra alguien un árbol de manzanos, ¿irá a cosechar naranjas? Pues no, es ilógico, ¿no? Y obvio, no es obvio eso. Si siembra un árbol de mangos, ¿va a cosechar plátanos? Pues no. Si usted siembra una palabra que no es palabra fe, sobre eso va a cosechar. Es muy sencillo. Y por eso viene Satanás a engañar a los hijos de Dios. Iban corrías bien, dice el apóstol Pablo. ¿Quién nos estorbó para no continuar o seguir en la verdad? ¿Quién nos estorbó? Corrías bien, dice, le dijo, no sé si en Gálatas capítulo 2, corrías bien, vosotros corrían bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Qué es la verdad? La palabra revelada. Esa es la verdad. Ok, entonces, si usted oye a otros predicadores, no espere cosas buenas, como yo espero cosas buenas, solamente digo, como decía un predicador: mi mamá no parió tontos. Eso hacía un predicador. ¿Por qué? Porque yo soy listo, soy abusado. ¿Qué tengo que hacer? Oír a lo que me nutre, lo que me edifica, mi hermano. Y no le estoy diciendo tonto a usted, Eso no le estoy diciendo. Le estoy diciendo el ejemplo que ponía un predicador. Pues soy diligente. Eso dice la palabra, que soy diligente. O sea, ¿por qué tengo que oír algo que no me edifica? ¿Por qué tengo que oír algo que no me conviene? Dice, no sé si en la primera carta a los Corintios o segunda carta a los Corintios capítulo 10, dice que todo nos es lícito, pero no todo me conviene. ¿Estamos de acuerdo? No todo nos conviene. ¿Sí me explico o no? No nos conviene estar oyendo las noticias que está el país más en crisis. No nos conviene oír esas noticias. ¿Pero por qué las oímos? Por muchas circunstancias. No sé, por morbo, por lo que usted quiera, las escuchamos, y no nos conviene oír eso. Porque la fe viene por el oír. ¿Y puede haber fe falsa? Sí, sí existe la fe falsa, ¿sabe usted? Y vamos a ver todo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que sí nos conviene? ¿Qué es lo que no nos conviene? Entonces, ¿estamos de acuerdo? Que el Señor dice: yo estoy contra ustedes. ¿Qué significa que está contra nosotros? Que no puede cumplir algo que no viene en su palabra. Algo que Él no dijo, no lo va a cumplir. Si Él lo dijo, lo cumple. Si no lo dijo, no lo cumple. Si lo oyó de otro predicador y no es bíblico, eso no lo va a cumplir.
¿Sí me entiende? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? Ok, entonces vamos a llegar al tema de que sí existen personas que pudieran estarle hablando algo que entre comillas es palabra de Dios, pero es una mentira satánica. Entonces para eso vamos al libro de Primera carta a Timoteo, y habla de espíritus engañadores. ¿Sabe usted que hay espíritus engañadores? Primera Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero dice, pero el Espíritu, ¿a quién se está refiriendo ahí? Al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Sí está de acuerdo que es el Espíritu Santo quien está hablando ahí? Pero dice el Espíritu, ¿qué dice el Espíritu Santo? Que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. ¿Tiene otra traducción de esa parte de apostatarán de la fe? Primera Timoteo 4:1 lo vamos a leer en otra Biblia. Hay varias Biblias que nos pueden dar. La del lenguaje sencillo, creo que aquí la traigo. Dice: el Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos días algunas personas dejarán de confiar en Dios. Hay otra parte. ¿Qué dice? Algunos se apartarán de la fe verdadera en los postreros días. La Biblia latinoamericana dice: el Espíritu nos dice claramente que en los últimos días algunos renegarán. ¿Renegarán de qué? De la fe. Hay muchas personas, ¿sabía usted que creen que son salvos, siempre salvos? Y hay predicadores y maestros, inclusive de esta misma línea, que están enseñando ese tipo de cosas. Y últimamente había un pastor por ahí enseñando de allá del noroeste del país, y se pone todavía a enseñarle a varias gentes, y varias gentes de bobos ahí pues escuchándolo, que dice que salvo siempre salvo, y que la salvación no la pierdes, y que básicamente naciste y toda la vida vas a hacer, hagas lo que hagas o dejes de hacer lo que dejes de hacer. Entonces, ¿por qué habla la Biblia de apostatar de la fe? Renegar de la fe, ¿qué significa? Rechazar a Jesús. Alguien que dice que es salvo, siempre salvo, haga lo que haga, pase lo que pase, significa que no está tomando en consideración, en primer lugar, el libre albedrío de la gente. Porque aquí tenemos que tomar en consideración el libre albedrío, qué es lo que decidimos, qué es lo que no decidimos, ¿ok? Son decisiones siempre las que nosotros tomamos, o son buenas o son malas, ¿verdad que no es Dios? Entonces, si creemos que somos salvos, siempre salvos, y que la salvación no se pierde, entonces significa que yo ahorita puedo estar aquí y mañana puedo ir con un brujo que me pase las ramas y los huevos por encima. Significa que eso va a estar bien. Se ve que hay gente que no dice, es que, pero eres salvo, no importa que hayas ido con Satanás a ser sanado. Hay gente que va con Satanás, literalmente con los brujos, a recibir sanidad de alguna enfermedad en su cuerpo, ¿sabe usted? Pero me tocó conocer hace poquito a unos hermanos en Cristo aún de esta línea de palabra fe, que estuvieron con un predicador que no les funcionaba la palabra, y con cáncer. ¿Qué cree que vinieron a hacer? Esas personas, ¿qué cree que vinieron a hacer? Vinieron y se fueron con los indios huicholes de allá de Nayarit, de la sierra de Nayarit, con los huicholes, a que les pasaran igual unas ramas por encima, y no sé qué más les pasaban por encima. ¿Para qué? Para ser sanados. Dígame, ¿no es negar la fe eso? Significa que ya no creo en un poder sanador del Espíritu Santo, que no creo en los dones del Espíritu, que no creo en Jesús como mi sanador. Literalmente es dejar a Jesús. ¿Sabe cuál era la expresión de ellos, mi hermano? ¿Sabe cuál era la expresión? Quiero sanar de mi cuerpo, no importa cómo sane, pero yo quiero sanar. O sea, no les importaba ir con Satanás a sanar, no les importaba. Hermanos en Cristo como usted y como yo, sí. Personas que recibieron a Cristo Jesús salvo, sí. Personas llenos del Espíritu Santo que hablaban en otras lenguas, sí. Hablando en otras lenguas, y aún así yendo con los brujos de allá en Nayarit para que los sanaran del cáncer. Dígame usted, entonces esa persona que cree salvo, siempre salvo, no entiende esta palabra apostasía, porque apostasía significa negar la fe, negar a Jesús, negar que existe un Dios todopoderoso. Eso es. Sí puede alguien perder su salvación, sí puede alguien negar a Jesús, eso significa. Perder la salvación por parte de Dios no existe. O sea, en lo que respecta a Dios, nadie puede perder la salvación, pero en lo que respecta a mí como ser humano, yo puedo decidir en seguir a Cristo o negar a Cristo. Entonces,
quiere decir que para ser salvo, siempre salvo, o continuar siendo salvo, se requiere la decisión del ser humano de continuar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso andan enseñando. Yo no, porque si es de la palabra de fe, lo estaba escuchando. Dije yo, a ver, ¿cómo me va a aclarar Hebreos capítulo 10 de ahí del 20 y tantos en adelante? A ver qué explicación va a dar de ese texto bíblico, donde dice que hay una horrenda expectación de juicio a aquellos que han pisoteado al Hijo de Dios y han tenido por inmunda la sangre del pacto. Dije, a ver qué explicación va a dar de ese, porque su servidor sí lo expliqué aquí. En la serie, usted escúchela, en la serie que se llama Dios es el autor del castigo, ahí escúchela usted. Hebreos capítulo 10, hay una horrenda expectación de juicio a aquellos que han pisoteado al Hijo de Dios y han tenido por inmunda la sangre del pacto. Dije yo, lo voy a escuchar a ver qué explicación me va a dar de ese texto bíblico. Y de Hebreos capítulo 6, que ni siquiera lo tocó, donde habla también de la apostasía, aquellos que fueron iluminados, que gozaron del don celestial de la salvación, que gozaron y disfrutaron los dones del siglo, los poderes del siglo venidero. Entonces esas personas, dice, que apostataron. ¿Qué significa? Que negaron la fe en Cristo Jesús. Es imposible que Jesús venga otra vez a morir por ellos. Es decir, ya no hay salvación, pues ya no hay una resalvación. No existe renacimiento espiritual, no existe. Solamente hay un solo nacimiento espiritual, pero también hay alguien que puede rechazar el nuevo nacimiento espiritual. Puede rechazar a Jesús. Entonces digo, ¿cómo me lo voy a explicar? Ya lo estuve escuchando, no dio una explicación convincente. Porque para empezar dice que ese texto bíblico no aplicaba a los hijos de Dios, sino aplicaba a la gente, aquellos que eran redarguidos por el Espíritu Santo para recibir a Jesús en el mundo, pero lo que se no aplica a ellos. ¿Por qué? Porque está hablando de personas que fueron iluminados, que gozaron del don celestial, que ya eran hijos de Dios. No está hablando de, no está, y mire, Hebreos capítulo 10, aprovechando que estamos hablando de eso. Hebreos capítulo 10, espero que este hermano lo escuche, y si no lo escucha es su problema, ¿verdad? Hebreos capítulo 10, versículo 26, dice el que aplica al mundo, pero aplica a la iglesia esto. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Y un poquito el 29, el 28 dice: el que viola la ley de Moisés por un testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, y hiciere afrenta al Espíritu de? ¿Quién es? El Espíritu de Cristo. ¿Están? ¿Cuál es el Espíritu de gracia? Ahora, ¿a quién se refiere? ¿A personas que no tienen a Cristo en su corazón o a cristianos, seguidores de Jesús? Aquí mismo te lo dice, hermano. Mire, no hay mucho ni siquiera que explicar. El 29 que dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Dice, sangre del pacto, en la cual fue ¿qué? ¿De quién está hablando? De los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Aquellos que nacieron de nuevo y recibieron a Cristo Jesús en su corazón. Son los santificados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿de quién está hablando? De los santificados. Pero, ¿qué cree? Esa partecita, ese texto bíblico se lo pasó por alto. No lo vio ni lo mencionó. Seamos bíblicos. Hablemos la verdad de la Biblia. Y si alguien una vez, mi hermano, le dice algo, por favor que se lo confirme con la Biblia. Digo, yo le puedo decir ahorita en un momento: hermanos, andan extraterrestres metiéndose en los cuerpos de los seres humanos. Cuidado, ahí anda uno, hermana Beba, ahí anda un extraterrestre y se quiere meter en su cuerpo. Ahí anda. ¿Qué me tiene que contestar la hermana Beba? Pastor, a ver, dígame dónde dice la Biblia eso. A ver, repítame, hermana, ahí anda un extraterrestre que Dios no se metió en su cuerpo ahora. Ándele, ¿ah? ¿Dónde dice la Biblia? Siempre, hermano, que diga algo, siempre se lo tiene que comprobar con la Biblia. Si no viene la Biblia, es mentira. Entonces, ¿cómo puedo practicar una ley espiritual sobre una mentira? No. Entonces, este hermano dice que salvo siempre salvo, pero ¿por qué no explicó la parte que fuimos santificados en la sangre de Jesús? ¿Por qué no habla de personas ya santificados?
Está hablando de los santos en Cristo Jesús. ¿Quiénes? Aquellos que han recibido a Jesús, que han creído en su sacrificio perfecto, que han creído que Él es el Señor, que Él es el Redentor, que vino a morir por nosotros en la cruz. Ellos son los santificados. Entonces, ¿sí está hablando de santificados o no? Entonces, ¿quiénes son aquellos que dice el versículo 26? Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar ¿a quién? A los adversarios. Y dice, él está hablando de los adversarios. ¿Se han dado cuenta los que no tienen a Cristo? No está diciendo, está igualando, catalogando igual a un hijo de Dios que peca voluntariamente. Ahora, ¿qué significa pecar voluntariamente? Vamos a verlo. Estamos hablando de gente que puede apostatar. Miren, si pecamos voluntariamente, dice el versículo 24, perdón, el 26. Hebreos 10, 26, por favor, vamos a leerlo en otra traducción para darnos un poquito más de una idea general de qué significa. Inclusive hasta nos vamos a ir al diccionario. Esta Biblia que traigo aquí en el celular, mi hermano, trae números Strong y el Bind del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, para ir a un diccionario para ver qué es lo que nos dice la palabra pecar voluntariamente, qué significa. Entonces, si pecáramos voluntariamente, estamos hablando de otra traducción. Vamos a ver. ¿Alguien trae otra traducción diferente? ¿Qué dice la Nueva Traducción Viviente? Pecando a propósito. Ok, entonces vamos a leer. Vamos a leer en este mismo diccionario la palabra pecar voluntariamente, deliberadamente, intencional. Ok, esa es la palabra griega hamartano, que significa errar al blanco. Errar al blanco significa no practicar el pecado. Significa, no se trata de cometer un pecado esporádicamente, sino se trata de una continuidad de pecados. Es decir, alguien que nació de nuevo y practica algo que no es parte de su naturaleza, es porque definitivamente ya no tiene la naturaleza con la cual fue, en pocas palabras, puesto de un reino a otro reino. Es decir, usted nació de nuevo y por naturaleza, ¿qué quiere hacer la gente que nace de nuevo? La gente que nace de nuevo tiene hambre por la palabra, por oír la palabra. La gente que nació de nuevo quiere algo con Cristo. Y cuando se te presenta una situación complicada donde se te presenta la circunstancia para pecar, no tan fácilmente es convencido, porque dice, tiene cierto respeto, por decirlo así, ahora a quien es en Cristo Jesús. No tan fácilmente vamos a hacer las cosas. Es decir, si le tenía coraje a alguien, dice, antes de recibir a Cristo, ese lo voy a matar y lo voy a agarrar con un machete y ahora le voy a cortar el cuello. Me cae bien mal esa persona porque me hizo lo peor. Pero cuando a esa persona usted vino a Cristo, ahora tiene a Cristo en su corazón, hay una naturaleza divina en usted. ¿Qué tiene que hacer ahora y qué dice la Biblia? Perdónalo, ¿sí o no? Ya no voy a tener la intención de matarlo. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay una... Ahora ya no tan fácilmente voy a ir a matarlo, pues. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué significa hamartano? Significa errar al blanco. Significa no practicar el pecado como una práctica continua. Aunque estamos de acuerdo que mucho cristiano que nació de nuevo puede pecar esporádicamente o puede hacerlo de vez en cuando, mas no debe ser una práctica común. ¿Sí me explico o no? Mi hermano, sicarios que mataron más de 50 personas, que recibieron a Cristo en la cárcel, salieron de la cárcel y usted cree que continuaron matando gente. Se les quitó esa idea de matar personas. Se les quitó la idea de matar personas. Y hay varios testimonios de sicarios que ahora recibieron a Cristo en la cárcel y salieron, mi hermano, y ya no salieron a matar gente. ¿Sabe que ya no salieron a matar gente? ¿Por qué? Porque ellos hacían lo que era de su naturaleza de pecado. Eso hacían, pecaban porque eso tenían como naturaleza. Entonces salieron de la cárcel y ya no regresaron con la intención de matar gente.
Regresaron con la intención de predicar el evangelio a Jesús, el Señor. Ok, ¿estamos de acuerdo ahí? Entonces, hamartano, la palabra hamartano significa en un pecado continuo. Regresando nuevamente al libro, ¿estábamos en dónde? Hebreos 10:26. ¿Quién significa? No sé si en la primera Juan capítulo 5. Vamos a la primera Juan capítulo 5 y vamos a leer el versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué significa nacido de Dios? Que el Espíritu en nosotros está vivo. ¿Estamos de acuerdo? Y que vamos al paraíso con Cristo Jesús, que ya no vamos al infierno, ¿ok? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, dice, aquí está hablando, no practica. No practica, es decir, alguien que practica significa que siempre tiene en su mente estar haciendo cosas malas. ¿Qué cree que piensa aquel que va y roba ya en Taiwán de Dios? ¿Qué cree que piensa todos los días? ¿Quién va a ser mi víctima el día de hoy? ¿Cómo le voy a hacer para robarle a la próxima hermanita que vaya a ir por San Juan la bolsa? ¿Qué voy a hacer? Andan maquinando siempre cosas para hacer daño, ¿estamos de acuerdo ahí? Entonces, ¿qué pasa cuando recibe a Cristo? A lo mejor andaba con un problema que tenía hambre, pues ahora voy a pedir dinero, ya no voy a robar. ¿Sí me entiende cómo cambia la actitud? Entonces, alguien que practica significa que continuamente está pensando en hacer lo malo. Por naturaleza, es decir, siempre ponemos estos ejemplos. Por naturaleza, ¿qué hace el gato? ¿Puede ladrar un gato? Maulla. ¿Un pajarito podrá maullar como el gato por naturaleza? Por naturaleza, cada animalito podrá rebuznar un gallo, ¿verdad? Bueno, si están demonios, sí, ¿no? Que ahorita hasta seres humanos rebuznando, ¿no? Ya eso con el cuento de la nueva tecnología y todo eso. Se va modernizando y Satanás va modernizando también sus cosas. Por naturaleza tenemos que hacer lo que somos de naturaleza, ¿okay? Nacimos de nuevo, ya no practicamos algo. Práctica es algo continuo, ¿estamos de acuerdo? Si alguien hace en continuo algo, significa, en primer lugar, que inclusive ya ni siquiera tiene la salvación eterna. Me ha tocado conocer hermanos en Cristo que recibieron a Jesús, pero ahora ya están yendo con brujos, en primer lugar. Segundo, tiene una práctica continua por hacer lo malo y por dañar personas. Continuo. Llega el momento dado en que sí puede existir nuevamente que esa persona ya haya perdido haya negado la fe. Básicamente es negar la fe. Bueno, no sé ni cómo llega ese tema, pero regresamos a 1 Timoteo 4. La palabra apostatar, ¿qué significa en el versículo 1 Timoteo 4? 1. La palabra apostatar dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Y luego viene la segunda parte. ¿Usted cree que los demonios que andan en el aire y todos esos demonios tienen doctrinas? Qué impresionante está eso. Que dice que hay doctrinas que establecieron los demonios. Hay doctrinas establecidas por demonios, influenciando a personas que conocen y erran en la palabra para enseñar algo que no está escrito y que Dios no dijo. Sí existen, hermano. Entonces yo de lo que yo oigo, trato de no escucharla de principalmente predicadores que no conocen la palabra. ¿Para qué los escucho? Digo, hay muchos ejemplos y puedo poner varios ejemplos. Okay. Entonces, ¿qué significa apostatar de la fe? Apostatar lo vamos a ver nuevamente en el diccionario. Apostatarán de la fe, en alguna de las traducciones la menciona como apostatarán.
A ver, ¿qué otra palabra? Quiero ver alguna traducción. ¿Alguien tiene otra traducción? ¿Qué significa? ¿Mande? Renegarán o se apartarán de la fe, ¿verdad? Y hay otros que dicen renegarán de la fe. Dice el Nuevo Testamento de Navarra. Dice, algunos renegarán de la fe. Nueva traducción viviente, algunos se apartarán, apartarse de la fe. ¿Qué significa apartarse de fe? Dejar de creer en lo que hemos creído. ¿Puede suceder? Sí, porque dice que en los postreros días, cuando alguien escucha un espíritu engañador, mi hermano, y no nada más es un espíritu engañador que a lo mejor que viene, o sea, es decir, si anda un loquito en la calle todo endemoniado, así dice el Señor, que vas a morir mañana. Usted va a decir, bueno, es que es Satanás hablando, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo ahí? Pero ¿qué pasa y lo escucha de un predicador? Con traje, con una buena camisa y una buena corbata, camisa color azul y corbata azul subido. ¿Qué pasaría? Capaz que se traga todo lo que le dice y puede ser engañado. Si no se lo comprueba con Biblia. ¿Sí estamos de acuerdo? Pues es importante que usted sea como los de Berea. Hechos 17 dice que escudriñaban todos los días lo que Pablo le decía. Ellos escudriñaban. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es mentira o qué es? Espíritus engañadores. Entonces, en los últimos tiempos dice el Espíritu Santo que algunos apostatarán de la fe, se apartarán. Eso significa la palabra apostatar, apartarán de la fe e irán en pos inclusive de espíritus engañadores. Mi hermano, me tocó a muchos hijos de Dios cristianos, a muchos que se han apartado de la fe por escuchar solamente un espíritu engañador. Por eso todo le es lícito, puede escuchar todo lo que usted quiera de internet, mas no todo le va a convenir. No todo es conveniente. Conozco a personas, cristianos, que su servidor los invitó a la iglesia donde yo me congregué en Mazatlán, familiares inclusive que iban conmigo, y ahorita creen en los mentados Anunnakis y no sé qué más. No recuerdo esa doctrina que anda saliendo de unos ángeles y no sé qué rollo. Bueno, entonces la palabra apostatar nuevamente vamos a verla. Es el 868 de su diccionario Vine. Si usted trae Vine y lo quiere corroborarlo, por favor. ¿Qué significa estar apartado o apartarse? Esa es una de las traducciones. Otra de las traducciones significa retirarse de lo que ha creído o ausentarse inclusive. Ausentarse de lo que ha creído. Mantenerse apartado. Inclusive apartarse de lo que ha creído para creer otra cosa diferente. ¿Qué es lo que hemos creído todos los que estamos aquí? Tenemos una visión, tenemos y conocemos cómo practicar una ley espiritual, tenemos visiones personales, tenemos proyectos personales, tenemos proyectos de larga vida, de sanidad en nuestros cuerpos, de que nuestros hijos no mueran antes que nosotros, tenemos proyectos de ser empresarios, etcétera. Y de repente usted puede escuchar a un espíritu engañador, sí, porque lo puede escuchar por internet, algo diferente a lo que su servidor está enseñando, algo diferente a lo que dice la palabra. Y si usted lo escucha y le sigue el rollo a eso, ¿qué cree que va a pasar? Hay personas que me han dicho, el Espíritu Santo me dijo esto, pero sabía que el Espíritu Santo nunca les dijo eso. Nunca les dijo. Escucharon un espíritu engañador, que creyeron que era la voz del Espíritu Santo, pero no era la voz del Espíritu Santo. Eso es en primer lugar. En segundo, puede escuchar una falsa doctrina también. Mire, si yo les estoy hablando de esto principalmente es para que usted no ande oyendo otros predicadores. Si usted los escucha, pastor, déjeme, aquel pastor me apasiona, un pastor que habla por internet, ay, qué bonito habla, mira, hasta grita y se me pone
el cuero chinito, chinito, chinito. Bien bonito siento, pastor. Hasta siento la presencia del Espíritu Santo. ¿Será la presencia del Espíritu Santo aunque le esté hablando una mentira? Analícelo bien a la luz de la palabra. Entonces, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos apostatarán. ¿Qué significa? Que usted se va a apartar de Cristo si usted no continúa realmente. ¿Qué significa? ¿Que puede perder la salvación? Sí, puede perder la salvación, porque esa doctrina o eso que está escuchando lo puede llevar a otra cosa peor. El Espíritu Santo nunca le va a decir que se aleje de una iglesia de palabra de fe. Nunca les va a decir el Espíritu Santo eso, menos que se vayan a otro donde ni siquiera enseñan la palabra de fe. Nunca se los va a decir el Espíritu Santo. Es un espíritu inmundo engañador que engañó a alguien y puede engañar a cada uno de ustedes también. ¿Qué es lo correcto? Puede ser engañado, pero puede arrepentirse y decir, bueno, escuché un espíritu engañador, pero ahora regreso otra vez donde oigo la buena palabra. Y no se lo digo por su servidor, se lo digo por todos los predicadores de fe que anteceden a su servidor. Hombres de fe que realmente son testimonio y han sido testimonio a las naciones. Hombres respetables, mi hermano, que aman al Señor. Hombres que han dado fruto, hombres que han visto la manifestación del Señor, hombres que se dedican a predicar el evangelio y a sanar a los enfermos. Pero bueno, cada quien decide, ¿verdad? 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán, dejarán de creer, en pocas palabras. Dejarán de creer lo que han creído. Y el problema es aquí que van a escuchar a espíritus engañadores. Y otro gran problema, esos espíritus engañadores pueden ser doctrinas. ¿Se ha dado cuenta? ¿Puede haber doctrinas de demonios dentro de los evangélicos? Sí, sí puede haber. Hay evangélicos que creen pues cosas tan aberrantes. Ahorita se está enseñando una doctrina de demonios allá en Los Mochis, Sinaloa, de parte de X persona todo trastornado, que dice que Jehová es Satanás. Así, porque se le ocurrió nada más. Porque supuestamente él dice que es el Dios destructor del Antiguo Testamento. Es decir, no aprendió nada de lo que su servidor le enseñé. No aprendió nada. Y dice que Jehová es Satanás. Es una doctrina de demonios. ¿Qué va a traer? Destrucción repentina. Esa doctrina, sabía que son muy drásticas. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 16, ¿qué dice? Vamos a leer 2 Pedro 1:16. ¿Qué es lo que nos dice ahí? Segunda de Pedro capítulo 1 versículo: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesús siguiendo fábulas, sino como habiendo visto en nuestros propios ojos su majestad. ¿Puede usted escuchar doctrina de demonios? ¿Qué es parte de la doctrina de demonios? Le voy a enseñar el próximo domingo qué son parte de las doctrinas de demonios. Porque hay ahorita en la actualidad, sí. Existieron en la Biblia también. En la Biblia hay hechos o casos de doctrina de demonios que el apóstol Pablo lo reportó. Si no, no lo hubiera dicho el apóstol Pablo. Hay doctrinas de demonios, doctrinas directamente que vienen del corazón de Satanás. Sí, tan sencillo. Dios es el que envía la enfermedad. Es doctrina de demonios, mi hermano. ¿Quién va a hablar mal del propio Dios que creó los cielos y la tierra? Satanás. Es una doctrina de demonios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y luego dice versículo 2: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué significa cauterizar una conciencia? ¿Sabe lo que significa una conciencia cauterizada? La conciencia, ¿sabe lo que es? La conciencia es el espíritu humano. Esa es la conciencia, el espíritu humano. Un espíritu humano que nació de nuevo puede cauterizarse su conciencia. ¿Qué significa cauterizarse? ¿Qué entiende usted por cauterizar? Literalmente, ¿qué es? Perdón. ¿Es qué? Sí, bueno, endurecer, pero cauterizar en el mundo natural, ¿qué significa cauterizar? Es cuando una herida está abierta y luego se cierra. ¿Qué significa? Que el espíritu humano de esa persona ya está totalmente cerrado y no oye la palabra, ya no cree inclusive en Jesús. Entonces, cauterizar eso, ¿están de acuerdo? Dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Lo dice el versículo 3. Uno de las doctrinas de demonios que usted va a encontrar
Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Es una doctrina del demonio prohibir casarse? Sí, porque están en contra de la reproducción. ¿Sí? Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Es decir, es una de las tantas doctrinas que han establecido los demonios para dañar y desviar de la fe a los creyentes. ¿Sí? Por último, 2 Timoteo capítulo 3, y ya con eso terminamos, y esta va a ser una base para iniciar el próximo domingo. Debemos de practicar la ley de la fe, pero basados a doctrina o a palabras que salieron de la boca de Dios, no a doctrinas falsas, doctrinas de demonios, fábulas o algo que no está escrito. Porque Dios, ¿qué le dijo allá en Ezequiel 13? Ustedes dirán que yo dije, pero yo no dije eso, y luego quieren que se confirme lo que yo dije. No se va a confirmar. ¿Por qué? Porque yo no lo dije. Si Dios nos está hablando de una visión aquí, si Dios no está hablando que escuchemos solamente gente de fe, gente que está viviendo la palabra, es porque el Espíritu Santo está diciendo que se va a cumplir la visión, pero va a depender de usted que crea y ejercite la ley de la fe basado en una verdad bíblica, mas no basado en un espíritu engañador. Así que cada uno decidimos escuchar espíritus engañadores, es decir, predicadores que le enseñan mentiras por internet, o escuchar gente de fe. Yo decidí solamente escuchar la buena palabra. Yo no escucho a nadie más de los predicadores que les estoy explicando, nadie más. No me interesa oírlos, ni de curiosidad. Escuché a este hermano con un espíritu engañador de salvo siempre salvo. ¿Por qué? Porque es un hombre de palabra de fe, que se está desviando de la palabra de fe, ¿me entiende? Y uno empieza a ver cómo la gente se empieza a desviar. Pero dice la palabra, podrán caer a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. ¿Por qué? Porque yo continúo con el camino que es Jesús y su palabra, y de ahí no me saca nadie. Unos se van a desviar a diestra, otros a siniestra, y espero que no sea usted de los que se desvíen ni a diestra ni a siniestra, para que ustedes no lleguen a nada y se cumpla la visión. Estamos hablando de una visión, se tiene que cumplir. No escuche espíritus engañadores. ¿Para qué? Siempre que alguien le vaya a predicar algo, vea su testimonio. Vea su testimonio. Hay personas que están oyendo a alguien que ni siquiera son fieles a sus iglesias. Escuchen a alguien que no se somete a nadie arriba. Se ve que hay pastores ahorita, como ese pastor que le digo, que dice que Jehová es Satanás, no tiene a nadie arriba de él. Él está como llanero solitario. No tiene a quien someterse arriba. Alguien que no se somete arriba y quiere que y enseña a los demás para que se sometan, mi hermano, es un espíritu engañador. Ni siquiera él mismo está dando frutos. O sea, ¿cómo los demás van a ser edificados en algo? ¿En qué? Pues si ni tú te sometes aquí, ¿quién está arriba de ti? Usted pregúntame, ¿quién está arriba de usted, pastor? Pregúntame. Mis pastores Ignacio y Nubia, a ellos me someto. Si yo me someto a alguien, entonces Satanás se somete también a mí. Yo domino sobre Satanás, usted domina sobre Satanás. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. De otra manera, es pura falacia, es pura mentira, es puro bla bla en esas personas, porque no viven el evangelio, no lo practican, no lo predican, mas no lo practican, mi hermano. O sea, es muy feo. El apóstol Pablo habló de eso. Dice, eres maestro, instruyes a otros, pero tú no te enseñas a ti mismo. Bien feo esas palabras. Pero no te enseñas a ti mismo significa que no vives lo que predicas. Y en pocas palabras, son hipócritas todas las personas que hablan y no practican lo que hablan al frente. Y yo lo dije por internet, eres un hipócrita si lo estás haciendo. A usted no les dije a los del internet, ¿ok? ¿Para qué predicar algo que no lo vivo? A fin de cuentas, delante de Dios somos hipócritas los que hacemos eso. Yo siempre cada cosa que le estoy hablando la vivo, la practico, no nada más la predico, la vivo, la practico. Me someto a alguien arriba, sí, a mis pastores. Tengo a alguien a quien someterme, tengo a alguien a quien rendirle cuentas. Me someto a Cristo también porque me someto a su palabra. Creo en el área financiera, sí, soy el de los que aporto aquí también.
Usted no va a encontrar allá en el empleo donde yo laboro, usted no me va a encontrar. Vengo a pedir referencias sobre Sergio Soto. Dígame, ¿a quién ha transeado aquí en el trabajo? ¿Qué? Dígame usted, a ver, necesito saber, deme el testimonio de él. ¿Quién es aquí? Le doy permiso para que usted pregunte. Paseo Royal Country 4650, frente al Walmart, ahí por Acueducto, ahí laboro. Piso 5. Vaya y pregunte. No tengo ni un problema con mi testimonio, ni un problema. Y creo que a nadie yo he engañado de aquí, sino que levante la mano. No la levantes, Michelle. A nadie he engañado de aquí, mi hermano. Si no, por favor, dígalo si alguien ha engañado, si alguien le prometí algo y no lo cumplí. Y si no lo cumplí fue que posiblemente se me ha olvidado, que rara vez se me olvida. Yo prometí a los hermanos que fueron de aquí a Los Mochis llevarlos a los tacos, lo cumplí. Y el Espíritu Santo me dijo, tienes que cumplir esa palabra. Si no la cumples eres un hipócrita. Entonces, ¿para qué? Ok, entonces ya culminando con esto, terminamos con la 2 Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 8. Y esto va a ser una base para comenzar el próximo domingo. Segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 8, ¿ok? Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y sabe qué? Estamos en esos tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Son tiempos peligrosos los que hay en este momento. Ahora ya los hijos les pegan a los padres, ¿sabe usted? Quédese callado cuando su hijo le haga algo y va a ver cuando sea grande. No lo agarre con unos buenos cintarazos ahorita que tiene 3, 4, 5 años, 6, 7. Déjeselos pintados ahí. Es que pastor, ese le salió sangre. Pues déjele ese recuerdo para cuando cumpla 18. Va a ver si no cuando cumpla 18, mi hermano, se va a andar drogando y lo va a andar golpeando usted. Estamos en tiempos peligrosos. Y luego dice: ¿a qué vine? Va a decir el joven, ¿no? Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos. Está bien feo todas estas palabras, ¿no? Traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ¿qué? ¿De quién está hablando, mi hermano? De aquellos que predican hasta el evangelio. ¿Tienen apariencia de qué? O sea, parecen predicadores. Eso significa apariencia de piedad, ¿sabe usted? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán ¿qué? La eficacia del evangelio. Negarán la eficacia del evangelio. ¿Y qué dice la Biblia? Evítenlos. Se va a encontrar mucha gente en la calle que hasta le predique bonito el evangelio, pero pregúntele: hermano, ¿te congregas? ¿Eres fiel en la iglesia donde vas? ¿Crees en finanzas? ¿Te sometes al pastor donde vas? Pregúntele, siempre pregúntele. Pues es que la verdad es que pues no te puedo escuchar. Déjame que te evite. Tú sigue con tu rollo, sigue con tu doctrina, yo sigo en quien he creído, en Jesús y en la buena palabra de Dios. Evítenlos. Eviten esos predicadores, mi hermano. Hay muchos por internet. Muchos, evítenlos. Vean el testimonio, investiguen sobre los ministerios. Todos los hombres que yo les mencioné, palabra de fe, ninguno tiene un problema de testimonio. Nunca va a encontrar usted en el profeta Kenneth Copeland que tenga un mal testimonio de que haya robado a alguien, haya transeado. Usted no lo va a encontrar. La mayoría de los testimonios que hay en contra de él regularmente son falsos. Siempre son falsos. Porque esos hombres no engañan a nadie ni roban a nadie. Al contrario, andan sanando a los enfermos, liberando a los cautivos, a los oprimidos. Versículo 6, para terminar.
porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas, ¿qué? Pensamientos. Esas son concupiscencias, son malos pensamientos. Y luego dice el versículo 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y luego el 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Sabía que ya nos puso un ejemplo de Janes y Jambres. ¿Qué hicieron eso? Se pusieron a Moisés. Ahora, en otra Biblia, Janes y Jambres, en otra traducción, mire lo que dice otra traducción. Biblia, lenguaje sencillo, dice: así como los brujos Janes y Jambres están en contra de Moisés, también esta clase de gente es enemiga de que se dé a conocer el verdadero mensaje de Dios. Tienen la mente corrompida y no han aprendido a confiar en Dios. ¿Puede haber gente de mente corrompida? Sí. Predicadores de mente trastornada y corrompida también. Biblia Latinoamericana 95. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también ellos se oponen a la verdad. Son hombres de mente pervertida, descalificados en cuanto a la fe. ¿Puede haber una fe reprobada en personas? Sí, puede haber fe reprobada. O sea, no aprobada por Dios, pues para que usted me entienda. Sí, puede haber fe reprobada. Es fe no aprobada por Dios. ¿Qué hicieron estos hombres? Se opusieron a la verdad. Janes y Jambres, ¿a qué se opusieron? A que Moisés fuera el líder de los israelitas y los pudiera liberar del yugo de esclavitud de los israelitas. ¿A qué se opone mucha gente? Usted se puede oponer. Hay muchos predicadores, mi hermano, que dicen: esos que creen en prosperidad no es bíblico. Y usted está oyéndolos ahí. Que el diezmo ya no es para este nuevo pacto, que es del antiguo. Y están oyéndolos. Gente que se está oponiendo a la verdad y usted oyéndolos. A eso resistan. Gente que no cree en sanidad ahora, que dice que ya pasaron para los primeros 100 años, primer siglo, y ahí están oyéndolos. ¿Por qué oírlos? ¿Por qué oírlos? Janes y Jambres resistieron a Moisés. Así también hay otros que resisten. ¿Cuál es la verdad? La verdadera palabra de Dios revelada en este tiempo. Esa es la verdad. Y luego dice que son hombres corruptos de entendimiento y su fe está totalmente reprobada. ¿Para qué oír a esa gente? Siempre alguien para poder oírlo me tiene que dar frutos, me tiene que mostrar sus frutos. Dice: ¿tú tienes fe? Y dice Santiago: muéstrame tu fe por tus acciones. Entonces yo podré creer a la palabra que tú me hablas por tus acciones. Pero si eres alguien que me predica algo de frente y no me demuestras con tus acciones que realmente vives lo que predicas, es decir, eres un hipócrita más, entonces no voy a creer lo que tú me dices, que no es lo más obvio. Así es que, moraleja. La moraleja este día es que usted no empiece a escuchar a otros predicadores. Si los va a escuchar, que sean personas de renombre y buen testimonio, porque a través de ellos vienen los espíritus engañadores satánicos a desviarlo a usted del verdadero evangelio de Jesús, para apartarlo de la fe de Jesús y a fin de cuentas terminar en una condición deplorable y en muchos casos hasta perder su vida. Yo decidí no escuchar más a personas de ese tipo, y en la primera oportunidad voy a corregir a este pastor. Algún día voy a tener la oportunidad de corregirle. Dios, me saluda bien, me abraza mucho, me manda mensajes de vez en cuando, pero sé que está errado. Y a fin de cuentas, mire, hay algo bien importante. Todos vamos a dar cuenta algún día con el Señor: qué hicimos bueno, qué hicimos malo, por qué lo hicimos, qué queríamos hacer, por qué lo hicimos, cuál es el objetivo de hacer eso. Póngase de pie. ¿Cuál es el objetivo de hacer algo bueno o algo malo? ¿Por qué hacer cosas malas cuando puedo hacer cosas buenas? ¿Por qué creer cosas malas cuando puedo creer lo mejor de Dios para mi vida? ¿Por qué contaminar mi fe? ¿Por qué tener una fe réproba? ¿Por qué escuchar a personas que tienen esa fe reprobada? ¿Por qué escuchar a personas que resisten a la verdad?
¿Sabe lo que es resistir a la verdad? Se enfrentan a lo que la palabra de Dios dice, contradicen lo que la palabra de Dios dice. Siempre que se encuentren esas personas, por favor, primero verifique con la Biblia lo que le están diciendo antes de que usted se coma todo lo que le están predicando. Y segundo, si tiene dudas todavía y la Biblia no se lo aclaró, por favor, pregúnteme. Para que, si después de que yo le dé Biblia y lo quiera sacar de su error, mi hermano, y usted no quiera salir de su error, ya no es mi responsabilidad si le sucede algo aquí en la tierra. Pero sí será mi responsabilidad si yo le enseño un error a usted. Será mi responsabilidad delante de Dios si lo enseño bien o lo enseño mal. Y si usted está en un error doctrinal, mi hermano, y no lo corrige o no viene a mí y me pregunta: pastor, ¿qué he creído esto? ¿Está bien o está mal? Usted primeramente tiene que dar bases bíblicas para decir por qué cree algo que cree. ¿Sí me explico? No puede creer por creer algo porque alguien me lo dijo. A ver, Biblia, maestro. Es que me dijeron esto. Biblia, maestro. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Y usted sabe qué es lo más importante eso? Muy bien, pues vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Espíritu de Dios, en esta mañana. Hoy te bendecimos en el nombre de Jesús. Señor, yo decido por la vida. Tu palabra dice que tú me das a elegir en mi libre albedrío por la vida que es Jesús, por la vida que es tu palabra, Señor. Yo escojo la vida para que viva yo y mi descendencia. Yo decido escoger la vida, Señor, que está en tu palabra, en la verdad de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, decido, Señor, solamente seguir escuchando a personajes, a personas usados por ti, personas de fe, personas con palabras reveladas, Señor. Yo lo decido. No decido contaminar mi fe con otro tipo de doctrinas de demonios, Señor, con otro tipo de doctrina, ni escuchar a esos espíritus engañadores. En el nombre de Jesús, Señor, porque yo sé que tienes cosas grandes para mi vida. Yo he decidido a partir de hoy, Señor, en el nombre de Jesús, ser fiel a tu palabra, a lo que tu palabra dice, Señor, y escudriñar cada cosa que me hable el pastor de enfrente. Yo lo he decidido, Señor, corroborarlo, comprobarlo con tu palabra, Señor, para saber que estoy en la verdad. En el nombre de Jesús, Señor, será mi actitud de aquí en adelante recibir solamente tu palabra, Señor, esa palabra que salió de tu boca. Porque esa palabra, según Ezequiel capítulo 12 y capítulo 13, tú dijiste que esa palabra sí la ibas a confirmar, que sí la ibas a cumplir. Pero toda palabra vana que no salió de tus labios, Señor, que no salió de tu boca, de tu corazón, esa palabra que tú no dijiste, esa no la cumpliría, Señor. Al contrario, dice tu palabra que tú te opones a cada persona que resiste a tu verdad, que resiste a tu palabra, que resiste a todo lo que tú has dicho, Señor, en ella misma. Por eso hemos decidido, Señor, en esta mañana ser fieles oidores a ti. Oidores no olvidadizos, sino aquellos que practican tu palabra. Nos sometemos a ti, tu palabra, Señor. Y en mí, al contrario, será un refrán de que tu palabra es vida para mí. Y ese refrán lo retransmitiré a mis generaciones, para que mis generaciones vivan y no se salgan de ti, Señor, no se salgan de tu palabra. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú muéstrame cada día cuando esté escuchando un espíritu engañador. Muéstrame, Señor, para no caer en esa doctrina de demonios. Muéstrame, Señor, porque sé que el engañador Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero yo no quiero ser de los que quedaron en las estadísticas, de los que fueron devorados por escuchar espíritus engañadores. Señor, ayúdame a no salirme de tu palabra. Ayúdame, Señor, a no entender y escuchar esas doctrinas de demonios, Señor. Ayúdame a no caer en ellas, a no creer algo
que está contrario a tu palabra, Señor. Porque yo quiero vivir lo que tu evangelio ha proveído para mí, la vida abundante y bendecida que tengo en Cristo Jesús. Por eso mi visión se debe de cumplir, porque está basado en algo que salió de tu corazón, Señor. Tu palabra dice que soy saciado de larga vida, Salmo 91:16, y ahora yo creo y me veo de larga vida. Tu palabra dice que te hiciste pobre siendo rico para que yo fuera rico a través de la pobreza y de la maldición que te cayó en la cruz. Yo ahora creo que soy rico, que soy empresario en el nombre de Jesús, y me veo en esa circunstancia, que no hay pobreza en mi vida ni en mis descendientes, en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra dice que he sido sanado por tus llagas. Yo ahora declaro vida en mi cuerpo. Creo que tengo la vida de Dios corriendo, y el Espíritu de Dios que levantó al Señor Jesús de entre los muertos es que vivifica mi cuerpo, le da vida para que viva más de 120 años sobre la tierra. Génesis 6:13, capítulo 6, versículo 3, versículo 6, dice tu palabra, Señor, en Génesis 6:3, que serán los días en mi carne, serán 120 años. Yo la recibo, esa vida larga, en el nombre de Jesús. Yo escojo por la vida, Deuteronomio 30, 19, 20, para que viva yo y mi descendencia. Te doy gracias, Jesús. Tengo esa visión de larga vida. Tengo esa visión de ver a mis descendientes que no mueren antes que yo, antes del tiempo que tú has proveído, Señor. Declaro que no sufriré la muerte de ningún descendiente antes que yo parta contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por la vida, gracias por tu palabra, gracias por tu poder, Espíritu de Dios. Deseo por la buena palabra de fe. Sigo practicando la ley de la fe, Señor. Gracias por esa ley, porque sé que el justo vivirá por su fe. Yo viviré por mi fe, por la fe que está cimentada en tu palabra. Yo sanaré por la fe. Yo seré saciado de larga vida por la fe. Yo seré empresario por la fe. Creo que ahora ya lo soy todo esto, y lo tengo en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra. Dele un fuerte aplauso al Señor, porque Él merece gloria, honra y honor, porque Él es fiel a su palabra y Él nunca falla. Señor, yo decido no fallarte en el nombre de Jesús. Amigo que vas por internet, recibe a Jesús en tu corazón. No sé si todos estamos conectados. Recibe a Jesús. Dice: Señor Jesús, abro mi corazón para que tú entres a mi vida. Hoy recibo la vida eterna. Hoy recibo el nuevo nacimiento espiritual. Creo que moriste en la cruz y bajaste al infierno por mí a sufrir, y resucitaste. Hoy creo que eres mi Señor y mi único Salvador, mi Dios. Recibo la vida eterna y sé que iré al paraíso después de haber cumplido 120 años sobre la tierra, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Muy bien, pues Dios te bendice, amigo que ves por internet. El Señor te ama, nosotros también. Próximo domingo, leyes espirituales, y viernes, los dones del Espíritu. Te esperamos 7 de la tarde, y domingo 11 de la mañana, hora de México, hora